jurista mexicano, doctor José Elías Romero Apis, orgullo de los abogados mexiquenses, de una estirpe de juristas que vienen desde hace muchos años, pero que han marcado en la historia del derecho mexicano un punto muy significativo. Por eso la presencia del doctor enaltece mucho a esta Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México. Gracias por tu último libro, que son muchos y todos muy importantes, ¿verdad? El jefe de la banda se llama el libro, que no en la vía de la publicidad para que lo lean, pero es muy importante y muy sugerente este libro en nuestra realidad mexicana, en los aspectos políticos, jurídicos y consuetudinarios del pueblo mexicano. Muchas felicidades por esa nueva obra. Saludo muy respetuosamente al señor presidente de la Comisión de Honor y Justicia de esta sociedad, al señor secretario general, al doctor Oronoz, amigo entrañable, al señor presidente del Foro de Abogados, José Luis Altamirano Barrueta, a la representante de la Universidad UM, incorporada constantemente a nuestras actividades intelectuales y académicas, y al señor secretario de esta sociedad. Saludo también muy respetuosamente y con todo afecto a los invitados especiales, a los asistentes, todos muy importantes en este momento que hacemos conciencia de lo que significan los abogados para la realidad social e histórica de México. El día 12 de julio de 1853 se impartieron por primera ocasión en México las cátedras de Derecho por Bartolomé Frías de Albornoz y Francisco Cervantes de Salazar, que venían de la Universidad de Salamanca, la más notable en aquellos tiempos de la madre patria de España. Por eso los mexicanos, los juristas mexicanos y el espíritu mexicano, creo este 12 de julio como el Día del Abogado, en donde se reflexiona no solo al individuo que desempeña esta importante función de defender, de entender y interpretar a la justicia como supremo fin del derecho. Eso nos dice la filosofía, que la justicia es el supremo fin del derecho. Pero qué importante este valor para todos y cada uno de los individuos y de los ciudadanos que en su convivencia tienen muchas conflagraciones y muchos problemas que resolver. De ahí la importancia de los abogados, que desde la época de los romanos tuvieron una formación intelectual y profesional muy importante para enfrentar los graves problemas de la conflictiva social en todos los órdenes de su existencia. Pero si volteáramos los ojos a la historia acerca de la realización de la justicia, tal vez estaríamos frustrados por sus resultados inmanentes. No ha sido posible acercar al mayor número de ciudadanos y de seres a la justicia, pero se han hecho importantes esfuerzos a través de la historia. Por ejemplo, estas cátedras de los españoles que se dieron en la época del virreinato fueron prácticamente en defensa de los peninsulares, o sea, de los propios españoles, y los indígenas o los ciudadanos originarios de esta nación quedaron marginados. Es cierto que se crearon leyes de Indias especiales para defender sus derechos y sus intereses, pero lamentablemente la historia nos dice que fueron frustrados y fueron denegados. Por eso la grandeza de José María Morelos y Pavón, que sin ser jurista ni abogado,
se convirtió en el mejor abogado de la independencia nacional, con esa Constitución de Apatzingán, que fue un avance del derecho constitucional para el mundo. Aquí en México hemos tenido sin lugar a dudas los mejores juristas, por ejemplo, los que acudieron al Constituyente de 1857, que consagraron las garantías individuales conocidos actualmente como los derechos humanos. Quiere decir que México, a través de sus pensadores de la época de la Reforma y de la Ilustración, dieron una cátedra al mundo que muchas constituciones iban a incorporar a sus textos máximos. De ahí que debemos estar orgullosos de la participación de los abogados y de los juristas mexicanos, como ocurrió también en la Constitución de 1917, que fue la más avanzada también de su época y que fue el modelo para que el mayor número de constituciones del mundo incorporaran sus principios y sus preceptos por la aspiración a lograr la justicia social. Por eso la Constitución de 1917 y particularmente los artículos 3, 27, 115 y 123 constitucional figuran en el Salón de los Espejos del Palacio de Bellas Artes de Versalles, que en 1919 se inscribió como la Cátedra del Derecho Social Mexicano hacia el mundo. Y esta es otra de nuestras grandes satisfacciones de nuestros juristas. Pero si nos preguntáramos, y lo han hecho ya los ilustrísimos juristas en sus exposiciones, ¿cuál ha sido la consecuencia de la procuración de justicia? ¿Qué se puede decir de la administración de la justicia en México? ¿Cuáles son los resultados de la impartición de la justicia? ¿Cuál es la percepción del pueblo e incluso de los estudiosos del derecho? La respuesta es muy significativa en el sentido de dudar de su eficiencia en estos aspectos de la impartición de la justicia. Pero no debemos estar negativos en el concepto de lo que es el Día del Abogado. Debemos pensar que hacia el futuro nuevas instituciones, nuevas concepciones de abogados, nuevas concepciones de juristas harán una verdadera transformación social e integral de México. Por eso venimos a rendir en esta ocasión homenaje muy justo a 3 ilustres juristas mexiquenses que aquí presiden en su espíritu todos los eventos de esta ilustre sociedad. Por ejemplo, don León Guzmán Montes de Oca, aquí presente, originario de Tenango del Valle, Estado de México. Hombre del pueblo, formado en el Instituto Científico y Literario de Toluca, actualmente la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Quién fue León Guzmán? Nada más y nada menos que quien juró la Constitución de 1857 y que presenció la obra del padre del liberalismo mexicano, don Valentín Gómez Farías, coronar toda una vida de lucha por la consagración de una Constitución liberal, humanista, social y justiciera. Fue don León Guzmán que también tomó las armas para defender a México de los norteamericanos que nos invadieron en 1848. Fue León Guzmán uno de los más ilustres parlamentarios del 1857, de ahí que fuera presidente de ese Congreso. Después propuso la creación del Senado mexicano para establecer el sistema bicameral en el sistema legislativo y es el padre del Senado de la República. Fue el asesor particular de don Benito Juárez García, que también preside siempre nuestras sesiones, como uno de los juristas
de más resonancia mundial y cuyo nombre se encuentra en todas las capitales del mundo como reivindicador de los países pobres, de los países débiles, pero de los países que requieren de justicia internacional. Debemos también hacer homenaje a don Isidro Fabela, aquí también presente con nosotros en su espíritu. También egresado del Instituto Científico y Literario de Toluca, secretario particular de don Venustiano Carranza, padre del constitucionalismo moderno. Fue secretario de Relaciones Exteriores. Fue un estudioso del derecho internacional. Fue el creador de los principios constitucionales de la política internacional de México, que se debe seguir por lineamientos de los ciudadanos y por mandamientos del pueblo mexicano. La política exterior no se puede variar. La que llevó, por cierto, a don Adolfo López Mateos, otro ilustre mexiquense de Atizapán, a pregonar por el mundo que la no intervención, la libre autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para lograr la justicia y la paz, la igualdad de las naciones y el auxilio que deben particularmente tener los países débiles. Esa es la política que estableció en sus libros y en sus investigaciones Isidro Fabela Alfaro. Fue este jurista mexiquense el que condenó radicalmente los excesos de Benito Mussolini en sus invasiones a los pueblos del norte de África. Fue el que sancionó y condenó a Adolfo Hitler cuando violó la soberanía de Polonia, de Checoslovaquia, de Francia y de la mayor parte de los países europeos para generar la Segunda Guerra Mundial. Sus principios de paz, sus principios de igualdad y de justicia son norma internacional en el mundo y es uno de los grandes, orgullosos y más grandes juristas que ha dado el sistema intelectual mexicano. Poeta, estadista, revolucionario de cananas, o sea, de hombre que luchó con el rifle en el hombro por las libertades y por los derechos de los mexicanos en la revolución. Y por último, en esta celebración de mexiquenses juristas distinguidos, a don Adolfo López Mateos, que sin lugar a dudas ha sido y es el mejor presidente de México desde el punto de vista de su administración pública y desde el ángulo de los principios y de los objetivos que fundó su trabajo bienhechor en la educación, en la salud, en la seguridad, en el turismo, en las relaciones exteriores y en una administración pura y limpia y transparente, ajena a las corrupciones y a los enriquecimientos ilegítimos que muchos funcionarios mexicanos y muchos gobernantes han lacerado a la justicia y a la historia de México. Aquí es donde deben reflexionar cuál es la función del derecho como ciencia y el derecho como instrumento de justicia. Si analizáramos la conducta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo sometiéramos al análisis y a la condena de los mexicanos, nos quedarían a deber la mayor parte de quienes han ejercido la impartición de la justicia, porque sigue aún en el ángulo de la duda y de la incertidumbre de cómo ha sido administrada la justicia mexicana, cómo la corrupción se convirtió en una de las graves enfermedades del pueblo mexicano, particularmente de quienes ejercen una función en el servicio público. Por ello los abogados deben elevarse como Quijotes contemporáneos para luchar decididamente contra la injusticia,
contra la delincuencia organizada, como aquí se ha dicho, contra las desviaciones profesionales que constantemente se cometen, por la realización del Estado de Derecho, por la consagración de los principios constitucionales y del sistema de leyes, para vivir con certeza un verdadero Estado de Derecho y una verdadera cultura de la legalidad, que es lo que le viene siendo falta al pueblo mexicano. Por eso exhortamos y al mismo tiempo felicitamos a los buenos abogados que naturalmente existen en su mayoría en la realidad objetiva de México. Por eso, en esta ocasión, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística le rinde homenaje a los buenos mexicanos, a los buenos abogados, a los impolutos, a los idealistas, como decía el maestro Ornoz, que muchos requieren no solamente de su idealismo, sino de su participación realista en la transformación objetiva de México. Por esa razón, a los mexicanos y a los abogados positivos, desde aquí los felicitamos y les decimos que somos brazo que lucha, los abogados, y espíritu que crea. Muchas gracias y bienvenidos.